efectos de avanzar en nuestra temática, ¿vale? Porque ya pasaron bastantes minuticos y apenas 20 personas de las 30 han concurrido. Bueno, entonces, hoy vamos a tratar de hacer una sesión corta, entonces les pido por favor se presenten su nombre para efectos del registro de asistencia. Buenas tardes, profe Darío Guzmán. Buenas tardes, profe. Kevin Rincón. Buenas tardes, profe Luis Valencia. ¿Y ese promoción? Buenas tardes, profe Sebastián Erazo. Buenas tardes, profe Cristian Córdoba. Buenas tardes, profe Andrés Ramírez. Buenas tardes, profe Luigi Figueroa. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, profe Daisy Pandro. Buenas tardes, profe David Zamora. Buenas tardes, profe Jorge Fernando. Zamora. Buenas tardes, Karen Chamorro. Buenas tardes, profe Sebastián Montaño. Hola, Juli. Profe, buenas tardes, con Aníbal Ramírez. Hola, Darío. Sebas. ¿Cómo estás? Háblame, porque te quiero. Bueno, por interno pueden conversarse. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión. Falta alguien por dejar registro. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de la sesión que vamos a iniciar el día de hoy? Hoy hacemos una ruptura de tema, digamos, en la medida que nos adentramos a lo que es la teoría del Estado, que ustedes empezaron por lo que es la distribución del Estado en sus materias, en esta materia con la doctora María Alejandra, pero se hace necesario entonces entender por qué Colombia es un Estado social de derecho, porque esa fue la fórmula que se adoptó en la Constitución, y para eso vamos a hacer en esta clase un breve recuento histórico. El propósito de esta clase es entonces que hagamos una recapitulación de las distintas modalidades de Estado que ha habido en la historia humana y llegamos a ese Estado social de derecho desde un punto de vista crítico. ¿Listo? Porque estudiar normas de memoria o estudiar la Constitución de memoria, cualquiera lo puede hacer y ese no es realmente la competencia que ustedes como futuros administradores en negocios internacionales pues deben llevarse, ¿vale? Entonces vamos inicialmente a hacer un pequeño recuento histórico y posteriormente a eso entonces vamos a desarrollar o vamos a dejar un ejercicio crítico respecto ya de una pequeña lectura que les voy a dejar para estas breves receso de Semana Santa, que tiene que ver con la relación entre su profesión, ¿ya?, y el derecho, el mercado y el derecho, y cómo interactúan estas dos áreas, digamos, de las ciencias, en este caso económicas y sociales. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, por favor me la manifiestan en el transcurso de la clase. Les pido, porfa, que pongan atención para que podamos abordar estos temas que son supremamente amplios, pero que dada la coyuntura, pues nos vemos obligados como a comprimirlos de alguna manera y de manera breve para poder avanzar. Bueno, esto es una pequeña línea de tiempo, digamos, de cómo ha evolucionado el Estado, teniendo en cuenta, pues, en la etapa en la que vivimos actualmente, por lo menos en nuestro país, que es el Estado social de derecho, pero recordar de que esto tiene, digamos, unas connotaciones desde el mismo Estado antiguo, ya de la ciudad, Estado, polis griega, que llegó a convertirse con el Imperio Romano, pues, en una estructura gigantesca, ¿listo? Que pasa posteriormente por lo que es el Estado absolutista, el Estado monárquico, donde reinaban los reyes y la iglesia,
hasta llegar al Estado de Derecho. Con ello, su fracaso entra al Estado constitucional de derecho y finalmente el Estado social de derecho. Entonces se hace necesario abordar cada uno de estos escenarios históricos, dando una breve aproximación de cuáles son esos hitos o hechos puntuales en la historia de la humanidad que nos obliga a llegar hasta este punto. Y en especial para ustedes, como profesionales en administración de negocios internacionales, vamos a volcar esta teoría del Estado respecto a la evolución de lo que es el comercio. Me imagino que ustedes en sus etapas introductorias, sus primeros semestres, pudieron haber abordado, digamos, esta historia. Sin embargo, la vamos a compasar desde el punto de vista de la evolución, digamos, también del comercio, para ir como avanzando en ese camino, haciendo ese paralelo. ¿Listo? Evolución del comercio, evolución del Estado. Bueno, entonces en el Estado antiguo, inicialmente vamos a hablar de las primeras ciudades-estado consideradas como tal, pues no había una organización estatal como la conocemos hoy en día. Había más bien una organización basada en una identidad cultural, también religiosa, ¿ya? Pero surge, digamos, bajo ese periodo de conquista y expansión. Entonces, en esta época el Estado era muy incipiente. Nosotros nos han enseñado incluso desde el colegio que la democracia nació en Grecia, digamos, pero esa incipiente democracia que existía la era para la toma de decisiones de un cierto sector de la población. Entonces, si bien en el Estado romano se dice había una especie de división, entre comillas, de poder, no es tal como división de poder, sino una asignación de funciones, vuelvo y digo, entre comillas, públicas, ¿ya? Porque había una especie de parlamento, una especie de congreso, que debatía, ¿ya? Que eran los políticos. Y había una clase noble, digamos, y una clase que ostentaba el poder, pero era basado en castas militares. El líder, el rey, el que imponía el orden, ya era, en síntesis, un descendiente, digamos, de guerreros. El comercio, entonces, era una actividad secundaria en la actividad del Estado, en la medida de que el modelo económico que se había establecido en esa época era la esclavitud. El derecho, entonces, había un derecho, pero era el derecho de los vencedores sobre los vencidos. ¿Listo? Un derecho bien incipiente, digamos, en la medida que el derecho romano, o nosotros le agradecemos a los romanos, la labor de recopilar las costumbres que habían sido recopiladas o expuestas o recogidas por los religiosos y convertirlas en Estado, en normas estatales, en la medida que fueron los emperadores, por lo menos Justiniano, un emperador romano, fue el encargado de recopilar todas esas normas civiles y establecer el primer código civil, que era el Corpus Juris Civilis, que se encargaba de regular las relaciones, pero exclusivamente de un cierto sector de la población. Entonces, había entonces el Corpus Juris, que era el derecho, digamos, de los nobles, ya que se denominaban los patricios, y había un derecho común, que era el derecho de los plebeyos, ya que era compuesto por tres personas, o digamos, tres tipos de personas. Entonces, extranjeros, ya, esclavos liberados, ¿listo? O libertos. Los libertos eran los esclavos que habían logrado comprar su libertad, ¿listo? Entonces, allá no había un comercio, el comercio, digamos, había intercambios entre los distintos estados o ciudades-estado o imperios que existían, pero digamos esos intercambios no tenían esa formalidad del comercio, tenían una circunstancia de autoabastecimiento, ¿ya? Del Estado,
Y en esa medida, pues no decimos que existía como tal un ejercicio comercial como el que encontramos ahora. Entonces, el Estado era simplemente una organización territorial, ¿ya? Una organización de un espacio dominada por una clase llamada en este caso emperador o rey, ¿ya? Encargado de asegurar exclusivamente a su pueblo la seguridad. ¿Listo? La seguridad desde los distintos puntos de vista, la seguridad, digamos, frente a los ataques de los enemigos, la seguridad alimentaria en la medida que esas conquistas, ese sometimiento era para proveer a la ciudad de eso, ¿ya? Y su sistema económico era la esclavitud, ¿ya? Se basaba no en relaciones de trabajo, en relaciones de comercio, sino en relación de sometimiento de un hombre por otro hombre, ¿listo? Entonces, se esclavizaba a pueblos que eran los que trabajaban haciendo los trabajos difíciles, los que cosechaban, etcétera, etcétera. Y ese era el modelo de la ciudad-estado. Entonces, se le debe, digamos, o qué debemos rescatar de esto, la existencia o la nacionalización de las normas. ¿Listo? ¿Cuándo finaliza este escenario, digamos, histórico? Finaliza ya con la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano tiene dos puntos, ya no es una caída directa. Primero cayó el Imperio Romano de Oriente y luego el Imperio Romano de Occidente. Entonces, en esa medida, pues, poco a poco fue cayendo el Imperio Romano y generó la entrada a lo que fue la denominada Edad Media, que dio lugar a una nueva modalidad de Estado. ¿Y por qué? Esto ya lo hemos dicho de pronto de manera incipiente, lo vamos a profundizar un poco. Con la caída del Imperio Romano, pues surgieron unos pequeños principados, entre comillas, o aquellos nobles que detentaban un castillo en los territorios del vasto Imperio Romano, que se extendió hasta Oriente y hasta la Iberia, que es lo que hoy conocemos como España, pues, y parte de África. En cada ciudad, digamos, en cada territorio, no hablamos de ciudades, sí, de ciudades-estado, digamos, en el territorio se le había sido repartido entre los nobles romanos, y en cada uno de estos escenarios, pues, habían construido unos castillos, ¿ya? El emperador Constantino tomó una decisión previa, antes de la caída del Imperio Romano, de convertirse al cristianismo. Entonces surgieron esos dos escenarios de la iglesia, ¿ya? Y el principado, en el cual estos contaban de alguna manera con una serie de personas que les procuraban su seguridad, y la gente que huía del Imperio Romano en búsqueda de sobrevivir a las constantes guerras, a los constantes saqueos de los pueblos bárbaros, pues empezó a alinearse o a pegarse a estos castillos, a estas iglesias, que eran los dueños, entre comillas, de la tierra que se cultivaba. Entonces surge un nuevo modelo económico, que es el feudalismo. En el feudalismo, entonces, está el señor feudal encargado o dueño de la tierra, que le manifiesta a estas personas que buscan protección, que buscan ayuda, que se encarguen de prestarles ese servicio personal de cultivar la tierra, a cambio de quedarse ellos con un poco de las cosechas para su subsistencia, dándoles seguridad, dándoles techo, y se concreta este sistema feudal. Este modelo, aunque nosotros lo datamos de esa época propiamente dicha, de la Edad Media, pues hasta ahora se mantiene en el famoso contrato de parcería. Los que vivan en los municipios me darán razón, ya que existe un contrato que se llama la parcería, mediante el cual yo le entrego a una persona un terreno para que a media se cultive y se dividan las ganancias entre ellos. ¿Listo? O vivan en el terreno o lo que sea. Ese modelo entonces sostuvo a la Europa de la Edad Media, pero poco a poco entonces
se fue llenando más de gente y alrededor entonces de esta iglesia y del Estado empiezan a surgir los mercados. Los mercados como consecuencia de que un pequeño grupito de estos siervos de la gleba, que eran los que cultivaban la tierra, empezaron a hacer tráfico mercantil, es decir, decíamos, no, pues estamos aquí cosechando maíz, o bueno, digamos, el maíz pues es con una cosecha nuestra, americana, entonces digamos, estamos cosechando trigo, ¿ya? ¿Por qué no vamos al otro principado, al otro castillo, a la otra iglesia y lo intercambiamos con miel, lo intercambiamos con otro producto? Y empieza a generarse entonces ese grupo de pequeños comerciantes que en vez de vivir solo para su manutención, lo que hacen es volcarse a intercambiar bienes encontrados. Entonces surgen los primeros mercados al lado de estas ciudades en desarrollo, digamos, eran unos caseríos alrededor de un castillo. Estos empezaron a crecer con el tiempo. Recordemos que la Edad Media duró no menos de 500 años, ¿ya? Pasamos de un estado imperial, digamos, de un imperio avanzado desde el punto de vista político, económico y social, a volver nuevamente al surgimiento de las ciudades durante 500 años, y se empieza a potenciar entonces una unión entre la iglesia y el Estado. Entonces surge esos principios que decíamos del derecho natural, según el cual la iglesia y el rey eran los representantes de Dios en la tierra. De esa manera se legitimó el poder del rey, porque aquí ya no vamos a hablar de temas normativos, sino de legitimidad normativa, entonces, o legitimidad del poder, y el rey empieza entonces a caracterizar el Estado como tal. Este rey entonces procura nuevamente establecer un orden público a través de ejércitos, logra consolidar unos territorios como ciudades y empieza a surgir entonces nuevamente la concepción de Estado-Nación. Antes teníamos las ciudades-estado, que eran una pequeña organización, como por ejemplo Mónaco, que es una ciudad, y que al mismo tiempo es un estado, ¿ya? Pasa a un imperio, que un imperio sí es una extensión gigantesca de tierra controlado desde un centro, a nuevamente a surgir, perdón, un nuevo forma de estado, el estado-nación. Entonces, lo que era un imperio empieza a fracturarse en pequeñas formas de territorio, y paralelamente a eso empiezan a formarse entonces unas corporaciones de artes, de oficios y de comerciantes encargados entre ellos de regular ese sistema económico que empezaba a surgir, que era el intercambio de bienes y servicios. En las ciudades libres que se dice de Europa en esa época, especialmente en Italia, como Venecia y otros puertos, pues empezó a proliferar de manera grande el tema comercial. ¿Listo? Ahí se empezaron a sentar los primeros puertos, y en esos primeros puertos entonces empieza a generarse una vasta tráfico, no solo entre los estados-nación de Europa, sino con otros estados o con otros, digámoslo, países de Asia y África. Entonces empieza a generarse unos tráficos mercantiles y empieza ese correrío de lo que fue la revolución comercial. Este estado se caracterizó por una situación que es la arbitrariedad de la autoridad. ¿Por qué? Porque el rey, al ser descendiente de Dios en la tierra, tenía la posibilidad de hacer lo que, perdónenme la expresión, bien le viniera en gana. Entonces empezó a generar esa identificación de que el Estado no era una división territorial, sino, en efecto, era el rey. La autoridad, el Estado era el rey. Entonces, no es una división territorial, es decir, una división de un país, sino el rey. Al punto de que al finales del Estado absolutista en Francia, pues uno de los reyes de Francia, de los Luis XV, creo que fue el que manifestó, dijo, el Estado soy yo. ¿Ya? Yo decido qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace.
Entonces se caracterizó por la arbitrariedad. Esto empezó a causar problemas entonces a este surgir de la clase burguesa que se denominó ya la clase comerciante, en la medida en que se vieron atacados desde dos frentes. ¿Cuáles frentes? Por una parte, el Estado absolutista, el rey, que al verlos que empezaron a tomar poder económico, que eran los que controlaban la economía del Estado, ya no la controlaba él, sino los grandes intercambios mercantiles, entonces el Estado vio la oportunidad de proveerse de recursos a partir de los impuestos, entonces procura una cantidad de impuestos en contra de ellos, y por otra parte la Iglesia, quien no solo con el diezmo, sino también atacando algunas prácticas comerciales en el sentido de que eran pecados, digamos, como el préstamo de dinero, ¿ya? Era entendido como el tema de la usura, y que eso era un pecado que no podía ser visto o aprobado desde el punto de vista desde las leyes de Dios. Entonces empieza a generarse un estado de lucha constante por el poder, que termina entonces desmoronando el Estado absolutista y generando en los distintos países pues unas inconformidades que terminan con la Revolución Francesa y el surgimiento del Estado de Derecho. Entonces, si nos preguntamos ¿cuál es la característica del Estado absolutista? La arbitrariedad y la concentración del poder. El rey era autoridad administrativa, el rey era juez, impartía justicia, ¿ya? Y el rey dictaba las normas. Entonces, todo era concentrado en virtud de una sola autoridad, y el Estado era el rey. ¿Listo? Cabe, o por lo menos en países que eran medios avanzados para la época, como lo que es Inglaterra, la Gran Bretaña o el Reino Unido, donde pues lógicamente ellos siempre han llevado la delantera en la historia, y allá las revoluciones dadas o el ataque al Estado absolutista no fue, digamos, de tal manera tan fuerte por cuanto el rey o de los distintos reyes empezaron a hacer concesiones. La discusión es, por ejemplo, la primera constitución de la que se habla, se dice que es el Bill of Rights, ya que es la Carta de Derechos, que dicta por primera vez unas concesiones o unos derechos de las personas que vivían en ese territorio. Lo particular de este escenario es que, a diferencia de lo que fue Francia, en Inglaterra se habla de un reconocimiento de unos derechos preexistentes. Por lo contrario de lo que vamos a ver a continuación, en otros países era no el reconocimiento, sino el establecimiento, para que entendamos. Entonces, en Inglaterra, las primeras cartas de derechos surgen en el Estado absolutista, porque el rey reconoce que ¿ya? Existen unos derechos inherentes a las personas. Obviamente, no a todas las personas, ¿no? A los nobles que componían el Estado. En Inglaterra, a finales de la Edad Media, pues ya había una especie de parlamento, un grupo de nobles que eran los encargados de tomar algunas decisiones y apoyar al Estado. Entonces ya empezaba a surgir, digamos, una especie de control a los poderes del Estado, y en esa medida también a una concesión de derechos. Yo voy a tratar de conseguirles para nuestra actividad de Semana Santa, he estado buscando desde el día de ayer una película, digamos, que nos oriente a entender un poco más esto y hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, entonces surgen unos pensadores en Inglaterra y unos pensadores en Francia, como fue John Locke, que nos habló ya de lo que es la tridivisión de poder, la necesidad de eliminar la concentración de poder en una sola persona y colocar entonces unos controles. Entonces surge un modelo de tridivisión de poder y un sistema que se denomina de pesos y contrapesos. Entonces, ¿por qué?
¿Para qué sirve la división de poder? Para poder controlar el poder y que no se concentre en uno solo. Entonces, el legislativo produce las normas, pero controla de alguna manera al presidente de la República, ¿ya? Lo controla en la medida que le hace control político y control jurídico. El presidente ejerce la administración del Estado, pero también es controlado. Profe, Dígame. qué pena, una preguntita. Ahora, en la actualidad, el rey, ¿qué tanta poder tiene? Por ejemplo, el rey de España, la reina de Inglaterra, el rey de Mónaco, ¿qué tanto poder tienen en el Verá, Estado? ellos realmente, o sea, se mantienen como una autoridad, pero vamos a ver de que la administración, digamos, la cabeza de la administración, tiene varios poderes. Por ejemplo, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y el presidente, por ejemplo, ¿no? Es jefe de Estado, jefe de gobierno y director o jefe absoluto de las fuerzas militares. Entonces, el jefe de Estado es el que maneja el tema de las relaciones internacionales, digamos, el que representa al Estado, es como decir, el representante legal del Estado ante el mundo. Y el jefe de gobierno tiene que ver con la administración. Y como supremo comandante de las fuerzas militares y de policía, pues el controlar el orden público. Entonces, en las monarquías constitucionales, digamos, que surgen de algunos de estos escenarios, pues se les ha otorgado ese poder, digamos, de ser jefes de Estado, ¿ya? No jefes de gobierno, porque el gobierno se lo entregan entonces al primer ministro, en algunas modalidades. Entonces, está dividido, no concentrado en una sola autoridad, sino dividido. Entonces, el presidente o el primer ministro tiene el control, digamos, de lo que es el gobierno y las fuerzas militares, y a las monarquías se les ha dado la posibilidad de tener todavía esa representación del Estado, ¿listo? O algunas más que opciones todo o la posibilidad. una figura. Exactamente, porque es un tema de tradición, ¿no? Uno podría decir que en España y en Inglaterra es un tema de tradición, aunque en España sí el rey pues ha perdido bastante poder, digamos, es una figura representativa y más lo que andan es en escándalos personales que en otra cosa, ¿no? Pero en Inglaterra no, en Inglaterra tiene poder, o sea, es una figura de autoridad. Entonces, digamos, el Parlamento elige al primer ministro, pero el primer ministro, digamos, es el que administra el Estado, ¿ya? Pero la figura de autoridad, digamos, se confunde, se unen, o sea, no es uno solo, sino varios que toman las decisiones desde sus puntos. Bueno, entonces, les decía, ¿no? John Locke dice la división de poderes, ve cómo surge. Montesquieu habla, digamos, de también la división de poderes, pero también de la importancia de establecer estos poderes con el fin de controlarlo todo, ¿ya? Y Rousseau, que dice que el poder no viene, digamos, ya había pasado también el tema de Martín Lutero, que es el que dicta la reforma y logra la división, digamos, desde el punto de vista ideológico, la división entre la Iglesia y el Estado. Entonces, dice Rousseau, el contrato social, o sea, el Estado nace y tiene poder, es por ese contrato social que suscribimos en un momento, no proviene de ningún otro lugar. Entonces, nosotros no podemos atribuirle el poder a una sola persona bajo el amparo de que proviene de Dios o porque el amparo de que es la autoridad que nos ha cuidado, sino porque nosotros entre todos renunciamos a ciertas concesiones como el derecho a tomar la justicia por nuestra propia mano, el derecho a la libertad en la medida que estamos sujetos a un orden público, y se los hemos entregado al Estado con el fin que nos garantice la seguridad, principalmente. ¿Listo? La seguridad. Entonces empieza esa revolución, digamos, a generar una serie de, digamos, teorías que terminan oponiéndose a la concentración del poder y se genera la Revolución Francesa. Ya les he dicho, es una revolución, a nosotros de pronto hasta en el colegio nos enseñan que la Revolución Francesa es una revolución que nos amparó a todos, pero eso es una gran mentira desde el punto de vista histórico porque es una revolución de clase. Estuvo diseñada para favorecer a la clase comerciante. ¿Por qué? Porque ellos financiaron la revolución, ¿ya? Y garantizaron una serie de derechos que se concedieron a una sola clase. Para darles un ejemplo,
Posterior a estas circunstancias, permítanme, yo aquí les confirmo el nombre para que no tengamos dudas. Bueno, no les sabría decir en este momento. Olympique de Joules. Bueno, no les sabría decir Olimpia de Joules. Como consecuencia de la Revolución Francesa, por ejemplo, salió una mujer a decir, no, es que también hay los derechos de la mujer y la ciudadana, no solo del hombre y el ciudadano, y la terminaron colgando meses después. Entonces, esto era un tema netamente de favorecer, digamos, la posibilidad de que esta clase comerciante atacada, digamos, por el rey y la iglesia pudiera subir al poder y controlarlo. Entonces, ¿qué sucede con la Revolución Francesa? La Revolución Francesa establece entonces, o le agradecemos nosotros, entre comillas, es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero especialmente esos derechos, ya lo que tiene que ver con la libertad, la igualdad, la fraternidad, la prosperidad del ser humano, pues hace alusión al nacimiento de unos principios, digamos, de que todo Estado debe tener. Basados entonces en ese modelo que John Locke nos decía de la televisión de poderes como forma de controlar los poderes. Pero la Revolución Francesa, como les comentaba el día de ayer, pues, no sé, no creo que con ustedes no fue, también resulta siendo una antítesis o digamos una paradoja de lo que buscaba. Si bien buscaba era acceder, digamos que esos grupos económicos que eran los artesanos, los comerciantes, los mercaderes, ya habían fortalecido porque ellos habían logrado crear unas corporaciones supremamente fuertes en las cuales protegían y colocaban las circunstancias económicas. Ellos establecían directamente sus circunstancias, digamos, la ley de la oferta y la demanda no privaban no era la imponían ellos, digamos, las normas del mercado, pero digamos desde un punto de organización. Entonces los comerciantes, los artesanos, los mercaderes tenían unas corporaciones fuertes, tenían sus propios ejércitos, tenían su propia normatividad, sus propios jueces, resolvían sus conflictos, y sin embargo, entonces ellos dijeron, no, vamos a llegar allá para poder controlar el Estado y que el Estado deje de ponerse e intervenir en nuestro ejercicio económico. Pero la Revolución Francesa lo que hace es disolver, porque dice, bueno, miren, si nosotros logramos montar una revolución y tumbar el poder del rey, pues pueden venir otros con el mismo poder y tumbarnos a nosotros. Entonces, que se crea esa paradoja, ¿ya?, en la cual pues se disuelve las corporaciones de mercaderes de oficios y se dictamina la libertad de profesión y oficio. Entonces, antes, para yo poder ser comerciante, tenía que haberme inscrito o haber pertenecido a esa estructura del grupo empresarial incipiente, digámoslo, de la corporación de artes y oficios o la corporación de mercaderes o comerciantes. Tenía que ellos me permitan ingresar. Ahora no. Ahora se dictamina la libertad de profesión y oficio, entonces cualquiera puede hacer lo que quiera en su vida. Lógicamente, esto crea un escenario de desigualdad terrible, digamos, que es de lo que luego se coge el marxismo para decir que la Revolución Francesa lo único que hizo ya fue someter a unos pocos al poder económico digamos, a someter al pueblo al poder económico de unos pocos. Entonces, en síntesis, pues, nace ese principio del derecho liberal clásico que da lugar al capitalismo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora, pues, los que tenían el poder económico eran los que empezaban a tomar las decisiones. Pero, frente a lo que es en la figura del Estado, el Estado se instituye bajo 3 principios fundamentales. Primero, el principio de legalidad. Entonces lo mirábamos con ustedes cuando dijimos la ley. ¿Listo? Allí surge el fenómeno de la ley. La ley es un acabado
de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque al dividir los poderes públicos en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, entonces se dice que el pueblo deberá participar, el pueblo, entre comillas, deberá participar de las decisiones del Estado. Se crea entonces el Parlamento y la posibilidad de acceder a ese Parlamento mediante un sistema democrático. Entonces viene la circunstancia de que son las mayorías o los que controlan las mayorías los que deciden quiénes van al Parlamento y expiden, o son los que dictaminan qué es lo mejor para cada pueblo. En esa medida, pues toman la decisión de decir, bueno, ¿bajo qué instrumento lo hacemos? Entonces surge el fenómeno de la ley, ¿ya? Las decisiones del Parlamento como representantes del pueblo es lo que más le conviene a todos. Ellos velan por el interés común y ese interés común lo vamos a manifestar mediante una norma denominada ley. Entonces el principio de legalidad impone no solo ya la representación o principios de ejemplo desde el punto de vista tributario, que son importantísimos, digamos, en el ejercicio de su profesión, como que no hay impuestos sin representación, es decir, si yo no tengo derecho de poner a mis representantes en el Congreso no puede, ¿ya?, imponer un impuesto, o el presidente no puede colocar tributos, impuestos, tiene que llevarlo eso siempre al Congreso de la República para poderlo validar. Entonces, ningún impuesto, por ejemplo, en Colombia puede pasar o ser autónomo sin pasar por el Congreso. Cosas tan sencillas como una estampilla, por ejemplo. Una estampilla, bueno, en el caso de nosotros acá somos una universidad privada, pero para financiar, por ejemplo, la Universidad de Nariño, hay una estampilla que se llama estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de Nariño. Para eso hay una ley. Ya tuvo que llevarse el proyecto, que lo presentara el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Educación lo llevara al Congreso y el Congreso lo aprobara. Entonces, surgen esos principios de que no hay impuestos sin representación, que ningún servidor público puede actuar sino en virtud de una ley que lo habilite. Entonces, el rey, que antes era todopoderoso porque descendía de Dios, ahora ya no puede hacer sino lo que la ley le permita. Entonces, el principio de legalidad tiene todos esos escenarios. Y también, digamos, desde el punto de vista de la justicia, entonces se crea la rama judicial, pero, digamos, se dice, los jueces harán lo que diga la ley, ¿ya? Entonces, el principio de legalidad es que todos actuamos a partir de lo que una ley nos permita. La división de poderes públicos con esa circunstancia, ¿ya?, de que la justicia puede judicializar a los congresistas, que los congresistas pueden controlar al presidente y que el presidente de alguna manera también puede controlar a la justicia en la medida de que no cumpla, digamos, o intervenga en asuntos que no son de su competencia. Y el reconocimiento de unos derechos individuales, personales. Entonces, antes se hablaba de derechos en colectivo, ¿ya? En estos estados absolutistas no había derechos, pero en el estado antiguo, en el estado romano, en el imperio romano, se hablaba de unos derechos colectivos, aunque para un sector de la población no eran derechos que se podían ejercer directamente, sino en virtud del colectivo de personas. Entonces, tenemos derecho a alimentarnos, tenemos derecho a la seguridad, ¿ya?, y esos derechos no se ejercen desde el punto de vista personal, sino colectivo. En cambio, aquí no hay derechos, aquí es lo que dicta el rey. En cambio, en el Estado de Derecho surge ese reconocimiento de los derechos de primera generación que se dice que son los derechos individuales, como cuáles: el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Y se crean, digamos, uno a veces tiene que ejemplarizar, digamos, cómo es que es tan fuerte este apogeo, digamos, que monta esta revolución, esta ideología que se monta en pro de esta clase que empezaba a dominar, que era la clase comerciante, porque, digamos, dieron símbolos que trataban de acabar, pues, con esa división que había entre nobles, comerciantes y el pueblo y el rey, ¿ya?, fusionando inclusive cosas sencillas como la forma en la que ejecutaban a las personas, les daban la pena de muerte. Entonces, a los pobres, al pueblo, los colgaban. Esa era la muerte, una muerte horrorosa. Y a los nobles, a los descendientes del rey, ¿ya?, lo que hacían era cortarles la cabeza con una espada.
Entonces, uno de los símbolos, digamos, de la Revolución Francesa es el denominado patíbulo, ¿ya? Que entonces es una fusión, entre comillas, de la horca y la espada. Entonces es ese aparatico que le colocan la cabeza ahí y baja una cuchilla y le corta la cabeza. Entonces, pero ese es un símbolo que promulgó, por ejemplo, la Revolución Francesa para demostrar de que ya había una unidad, de que todos eran iguales, entre comillas, ¿no? Pero, profe, esa era la guillotina, ¿verdad? Y esa fue después, o sea, ese símbolo creo que fue después de la revolución le cortaran la cabeza al rey. Por eso. Sí, por eso, símbolo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero el símbolo busca, digamos, es eso, ¿no? La unidad, digamos. Ya no alguien colgarlo y a otro con la espada, sino que se fusionan los dos y que a todos los matan de la misma manera. ¿Listo? Entonces, el símbolo de la unidad, de que todos tienen los mismos derechos. Que, insisto, no es una circunstancia real, porque en realidad, pues, eso solo beneficiaba a una clase que quería subir al poder. Tanto es así que eso fue el símbolo de la revolución y todos estos temas, pues son tan, digamos, efímeros que posteriormente el comandante de las fuerzas revolucionarias se convierte en emperador y vuelve Francia a convertirse en un imperio, digamos, desde el punto de vista de la concentración del poder en una sola persona, y que lleva a otras circunstancias. ¿Con qué termina el fracaso, pues, de la Revolución Francesa? ¿Con qué termina el Estado de Derecho? Con unas circunstancias de injusticia desde el punto de vista, digamos, social. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho tomó la determinación de establecer el Estado liberal clásico, en el cual el Estado no intervenía en las relaciones. Claro, como fueron los comerciantes los que montaron el Estado de Derecho, entonces ahora el Estado de Derecho no se iba a meter en las relaciones entre los particulares. ¿Listo? Antes el rey lo controlaba todo. Ahora el Estado solo controlaba lo que le interesaba, pero no se iba a meter en las relaciones entre particulares. Entonces hubo muchas injusticias. ¿Por qué? Porque bajo su pretexto de la ley, pues vino la dictadura de las mayorías eran elegidas por ciertos intereses, entonces se empezó a instrumentalizar el derecho. Esto llevó, pues, finalmente a una crisis que termina con la Primera Guerra Mundial y que se ahoga más en la Segunda Guerra Mundial, pero, digamos, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial surge la primera constitución, digamos, como hoy la conocemos, que es la Constitución de Weimar de 1919, en la cual se llega a la conclusión de que existen, digamos, unos principios que deben orientar al derecho, que esos principios son generales y que de esa manera las leyes, pues, tienen que someterse a esos principios, que es lo que ya vimos, la tensión entre principios y reglas. O sea, de eso no nos vamos a detener, pero sí vamos a decir que, y parece lógico que Alemania haya vuelto a caer en el tema del populismo y la arbitrariedad después de que venían de estas circunstancias, pero sí empieza entonces el Estado a intervenir en lo que era el comercio. Esa es la lección, digamos, desde el punto de vista constitucional. Digamos, el derecho, las leyes se están instrumentalizando a favor de unos pocos. Hay que empezar a tomar, digamos, decisiones en que todo se beneficia, que se busque la felicidad de todos, y en esa medida, pues, se hace necesario de que esos principios que venían de la razón se incorporen a una constitución y que la constitución deje de ser solo esa organización de tripartita de poderes, de ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Porque eso era la constitución, solo un documento donde se dividía el poder, a establecerse como norma de normas y colocar allí todos esos principios, elevarlos a norma jurídica y norma fundamental para efectos de amortiguar estas circunstancias que venían sucediendo. Entonces el Estado empieza a participar y a meterse nuevamente en las decisiones económicas desde el punto de vista del mercado.
y vienen los estados intervencionistas, los estados benefactores. Entonces en esto se empezó ya por el tema de la discusión entonces entre el marxismo, el socialismo, y empiezan todas esas divisiones ideológicas en Europa, en Asia, ¿ya? Y que empiezan a generar distintos modos de administrar el Estado respecto de los derechos de los ciudadanos. La discusión de que la Constitución es mucho más que la organización de poder y que deben haber pues entonces unas normas superiores que rijan, digamos, y que impidan la dictadura de las mayorías. Sin embargo, como todo, pues a esto le cogieron el quite y empezaron entonces a formarse teorías fascistas que consisten entonces en que debe haber un Führer, un Kaiser, como en Italia, digamos, personas encaminadas a defender los intereses de una nación, y empiezan entonces esas teorías, digamos, de raza que terminan con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, pues se agravó todo, fue una crisis nefasta porque allí el principio de legalidad pues tocó fondo en la medida de que mediante leyes de un Estado se permitió el abuso desmedido pues en contra de una población como fue la población judía o aquellos que no reunían los requisitos de la raza aria, y termina con la formulación y la declaración de los derechos de la Universal de los Derechos Humanos, que no solo recoge entonces esos principios liberales, como son la igualdad, la libertad, la prosperidad, sino otros como la vida, el trabajo, etc. Entonces genera unos derechos. Una importante circunstancia es entonces que de todos estos escenarios de guerra, pues surge el Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho surge por dos circunstancias. Primero, porque ya había unas desigualdades sociales enormes derivadas del apogeo del capitalismo. Empieza entonces la preocupación, digamos, por esas minorías, las personas más desfavorecidas. Surge entonces la necesidad de un Estado benefactor. Surge una nueva constitución en Alemania, la Constitución de Bonn de 1949, que establece la necesidad de imponer unos programas de atención social y de intervención económica. Entonces, ya no es el mercado el que va a regular la economía, sino el Estado. El Estado va a colocar unos topes, va a establecer cómo es que se va a atender a las personas menos favorecidas. Surge el fenómeno de la seguridad social, ¿ya? Entonces, en el Estado de Derecho y en el Estado constitucional había unos derechos, pero al Estado no hacía nada por asegurarlos, por garantizarlos. Entonces, surge la necesidad de establecer unos derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, de nada me sirve tener derecho a la vida si yo no me puedo tener derecho a procurarme educación, a tener salud, ¿ya? De nada me sirve ser trabajador y ser explotado en esas épocas 12, 16 horas, digamos, si yo no tengo derecho a, por ejemplo, las contingencias, que me amparen las contingencias de los accidentes laborales, de la invalidez, de la muerte, que mi familia en caso de que yo muera reciba una pensión. Entonces surgen todos esos fenómenos de los derechos sociales encaminados a hacer real la igualdad, a hacer real la libertad, de no ser simplemente, digamos, un escenario en el cual los que tengan cómo ejercerla lo hagan y los que no, no. Algo como lo que estamos viviendo hoy en día en esta cuarentena, por ejemplo, que a los que tenemos trabajo y tenemos algún ingreso, pues no la estamos pasando tan mal más que por el simple encierro, pero aquellas personas que en esa época y que hasta hoy en día solo viven del día a día, pues se ven golpeadas porque o se mueren de hambre
o se mueren enfermos. Entonces surge esa necesidad del Estado Social de Derecho para darle respuesta a esa situación. Obviamente en esa época era mucho más fácil, eran menos los habitantes del planeta, no estábamos en una globalización como la que vivimos hoy en día, pero entonces surgen esas necesidades de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Listo? Y el Estado entonces adopta una posición de regulador de la economía. Ya no vamos a dejar entonces que las leyes de mercado rijan esta situación. Pero ese Estado social de derecho, y es lo que yo quiero que el día de hoy ustedes reflexionen, y de eso les voy a dar, como les manifestaba, una lectura, tiene una crisis que viene desde antes, o sea, por lo menos nosotros como colombianos teníamos el Estado Social del Derecho, esa fórmula a partir de 1991, pero la crisis venía desde antes. ¿Por qué? Porque lógicamente aquella, digamos, aquella clase dominante que surgió con la Revolución Francesa, que era los dueños del comercio, no iba a ceder tan fácil a la intervención del Estado. Entonces, propusieron fórmulas para lograr acompasar lo que era ese Estado interventor que venía de las doctrinas socialistas y doctrinas marxistas, y hacer una especie de mezcla entre esos dos para establecer entonces estados sociales de derecho en las economías pues nacientes, como lo eran pues los países de Europa y luego ya los países latinoamericanos. Entonces surge el Estado neoliberal, que es un Estado que acepta y respeta el surgimiento de sus derechos sociales, económicos y culturales, pero que tiene exclusivamente unos principios que van a regir para ellos, porque de lo contrario, pues, no hay economía, y entonces, si no hay economía, pues finalmente no va a poderse mantener un país. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya habían cogido, como se dice, mucha viada, mucho camino recorrido, no se iban a dejar quitar el poder porque sí. Entonces, se habla del respeto por la propiedad privada, entonces se mantiene el respeto por la propiedad privada, contrario a los regímenes socialistas o comunistas, en los cuales la propiedad privada queda abolida. Entonces en el Estado Social de Derecho hay respeto por la propiedad privada, pero se le da una función social, es decir, que la propiedad privada no puede darse o no puede utilizarse para lesionar derechos de las personas. Se da libertad y apertura económica en la medida de que se mantendrá, digamos, esa posibilidad de que se puedan hacer las inversiones de manera libre sin que el Estado le diga dónde, cómo y cuándo. Que el Estado haga intervención, pero mínima en la economía, y que en lo que es el comercio internacional propiamente dicho, pues sigan rigiendo las leyes del mercado. Que exista seguridad, es decir, que exista un establecimiento del orden a favor de los capitales también, digamos, que haya seguridad desde el punto de vista, digamos, del orden público, que se les garantice que se pueda ejercer el comercio sin miedo a problemas como grupos al margen de la ley, que en Colombia, digamos, fue algo que no se ha podido, o que no, hasta ahora no se ha podido garantizar, y la prevalencia de los derechos individuales. Entonces, para contrarrestar estos principios del Estado neoliberal, pues el Estado Social de Derecho responde, digamos, ejerciendo algunos derechos directamente, como la prestación de los servicios públicos, como la acción de tutela, ¿ya? La acción de tutela surge, digamos, desde el Estado Social de Derecho como una respuesta para que las personas puedan solicitar, ejercer sus derechos de manera inmediata contra un particular o el Estado cuando estos lo amenacen o lo vulneren. Entonces, para que no se demore 10, 3 pues antes, ¿no? Ahora los juicios se demoran menos por la oralidad, pero antes se demoraba un proceso de 5, 10, 15 años, entonces poder darle a las personas la oportunidad de que puedan enfrentarse al Estado o a los particulares cuando amenacen esas garantías individuales, y poder convivir, digamos, en un escenario de globalización, porque ya hablamos de globalización,
entonces donde empiezan a surgir otros fenómenos estatales o otros fenómenos de concentración de poder totalmente diferentes. Una de las circunstancias que lleva al fracaso al Estado neoliberal, y es en el que estamos viviendo ahorita, es sin duda, digamos, el camino hacia donde van las normas. Nosotros no sabemos, digamos, en algunos casos lo aplaudimos, pero en otros casos miramos que uno puede tener una posición crítica, cuando entonces empieza los particulares, digamos, a ejercer cosas que tradicionalmente eran de competencia del Estado, y empieza la privatización de los servicios públicos. ¿Eso a qué ha llevado? Pues a que cambien las modalidades en las cuales nosotros examinamos cómo se prestan los servicios y cómo se aseguran, y nosotros podemos evidenciar la reciente crisis, pues, del sistema de salud, que nos damos cuenta que no está preparado el sistema de salud colombiano para afrontar una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Y vemos el fracaso entonces de esa participación de los particulares en las cosas del Estado. Entonces el Estado entra a cederle participación a los particulares para que presten servicios públicos, pero bajo el criterio de someterlos a su control y vigilancia. Ese es uno de los fenómenos que finalmente el Estado Social de Derecho enfrentó, digamos, con la posibilidad de que los particulares también inviertan en la prestación de los servicios públicos, pero nos hemos dado cuenta que esto tendió o fue hacia el fracaso en la medida de que, como yo les advertí el día de ayer, o si no fue con ustedes, les hago la advertencia, digamos, el Estado busca el interés común, el ejercicio de la actividad comercial busca el ánimo de lucro y por lo tanto son incompatibles, y desde el punto de vista normativo vamos a darnos cuenta en su derecho comercial que es incompatible el ejercicio de la función pública con el ejercicio del comercio. Entonces empieza a generarse esos problemas, digamos, y hoy por hoy el camino que busca el Estado en algunos países es volver a la empresa pública, digamos, pero ya es una situación un poco compleja, ¿no? Y finalmente, el problema más grave que enfrenta el Estado Social de Derecho hoy en día es el surgimiento de la economía transnacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía transnacional no solo hablamos, pues, de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, el FMI, bueno, lo que sea de organizaciones que controlan desde el punto de vista la economía, sino también desde el surgimiento de esos conglomerados, por ejemplo, de estados como la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones, en las cuales cada vez el país o un estado deja o pierde su monopolio normativo, es decir, yo ya no produzco mis normas, ya no es el Congreso el que toma la iniciativa de expedir las normas que más le convienen al país, sino que son organizaciones transnacionales, ya que surgen de la globalización, lógicamente, buscan entonces quitarle al Estado esa facultad que tiene de normalizar las cosas, de expedir normas, expedir leyes, expedir reglamentos, y se los impone. Entonces, ¿por qué? Porque esto genera finalmente, pues, si bien uno buscaría que hubiera una unificación, digamos, de las normativas a efectos de mejorar el tema comercial, digamos que no tenga tropiezos entre un estado y otro, y por eso es que en materia comercial, por ejemplo, ustedes en su derecho mercantil podrán darse cuenta de que muchas normas del Código de Comercio fueron desapareciendo y implementándose en ellas, en su reemplazo, normas impuestas o pactadas por la Comunidad Andina de Naciones, o también en el derecho laboral. Por ejemplo, antes hablábamos de salud ocupacional, y hoy hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nació y surgió en lo que es la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, empieza el Estado a perder poder normativo, que fue lo que surgió en la Revolución Francesa, y empieza a entregársela entonces a organizaciones supranacionales y transnacionales, y empieza a generar entonces otras circunstancias u otro tipo de Estado. Vamos a ver qué pasa después de esta crisis de este virus, porque definitivamente, pues,
no cualquiera, digamos, después de ver este escenario, podría entender de que una crisis de estas, pues va a enfrentar a una modificación de lo que es el Estado, totalmente. O sea, ahorita se están dando patadas de ahogados, si países europeos con 500 años más de historia están teniendo problemas en sus sistemas de salud, están teniendo problemas en sus sistemas económicos, pues, ¿qué nos queda esperar a nosotros? Pero, digamos, es como para ir afrontando o ir mirando ustedes, que todavía son estudiantes, digamos, de primeros semestres, cuál es el papel, cuál es el rol que va a enfrentar, digamos, en este caso, el comercio, ustedes como administradores en negocios internacionales, frente a lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea, la reflexión que ustedes tienen que tomar de aquí en adelante. Entonces, a modo de resumen, pues, en cuanto a lo que es la evolución de los derechos, en el Estado antiguo, en la ciudad de Estado, en el imperio, había unas concesiones de clase basadas en normas, ¿ya? Unas normas que le daban a un sector colectivo unos, entre comillas, derechos, digamos, concesiones, les permitía hacer ciertas cosas o les prohibía hacer ciertas cosas. En el Estado absolutista, el Estado monárquico, el Estado del rey, pues las concesiones eran basadas en la arbitrariedad del rey, allá no existían derechos, en definitiva. El Estado de Derecho, que es el que consagra derechos individuales consagrados en la ley, surge el fenómeno de la ley. En el Estado constitucional, pues habla de la supremacía de los derechos, ¿ya? Los derechos ya no van a estar en la ley, sino van a estar por encima de la ley y son elevados a la norma constitucional. Y finalmente el Estado social de derecho, que surgen dos tipos de derechos, los económicos, sociales y culturales, que son los que buscan hacer efectivos los derechos individuales que surgieron en la Revolución Francesa, digamos, no solo de papel, sino que puedan ser efectivos. Y yo no puedo hablar de dignidad humana, por ejemplo, 1948, Declaración de los Derechos Humanos, si no tengo salud, si no tengo vivienda, si no tengo fuentes de trabajo, etcétera, 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 si no tengo igualdad material, eh, porque la igualdad puede ser formal, digamos, todos somos iguales aquí, pero cada quien tiene su circunstancia y así debe ser materializada. Y unos derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Que son los últimos en surgir, que vienen ya con el tema de como la paz, el derecho a la paz, aunque en Colombia es un derecho fundamental. El derecho al medio ambiente, ¿ya? El derecho a una economía solidaria, por ejemplo. El derecho al territorio, ¿ya? Al autosostenimiento, a la seguridad alimentaria, etcétera, digamos. Son unos derechos de una última generación, pero que para poder ser efectivos, pues requiere definitivamente unas condiciones sociales distintas. Hoy por hoy, entonces nosotros, la reflexión que ustedes tienen que llevarse es, digamos, si este Estado social de derecho y si esta historia que tenemos aquí, que brevemente hoy abordamos, pues nos permita tener como conclusión si ese Estado social de derecho está respondiendo o no a los problemas, digamos, que se planteó en esa época, o hay necesidad de generar otra circunstancia. Entonces, hoy por hoy se manifiestan, ya sea por likes o lo que sea, porque también hay crítica desde ese punto, digamos, el tema de la solidaridad, ¿ya? Pero esa solidaridad pues tiene que venir acompasada de una política pública que nos permita pues superar esta crisis, que yo la veo un poco complicada. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna participación frente a este tema, o alguna reflexión, digamos, de cómo ha sido este fenómeno, digamos, tanto de la evolución del comercio como de la evolución del estado en el que estamos hoy en día, y que de esta manera nos permita entender qué país, en qué países que vivimos, ¿no? Ahora cuando manoseemos esa constitución política, cuando revisemos los derechos que nos asisten, pues tengamos conciencia de dónde es que vienen, cómo es que se construyeron y si en realidad pues existen o no, por ejemplo, contradicciones en la Constitución. Entonces, y cómo sopesar esas contradicciones. Entonces, los escucho si tienen alguna duda o alguna participación en este tema.
que hoy estuvieron muy calladitos. Bueno, entonces, muy atentos a la plataforma, la clase de ayer, yo creo que ya está subida, no, si no, yo creo que todavía es la que me falta. Entonces, muy atentos a la plataforma, ahí les voy a montar una pequeña lectura, que es un capítulo de este libro. Vamos, esto no es un libro de derecho, esto es un libro más de todo desde el punto de vista económico. Lastimosamente, por temas de derechos de autor, pues no se los puedo dejar total, porque me hubiera gustado, digamos, que este tema lo abordaran, pero sí vamos a leer su último capítulo, que tiene que ver con, digamos, esa transformación del derecho del Estado y de la empresa. ¿Listo? Y sobre eso vamos a hacer una reflexión, un pequeño trabajo, lógicamente, para que podamos evaluar este tema de la evolución del Estado y podemos ya otra vez reincorporarnos a lo que es la Constitución colombiana, revisar el tema de los derechos, cómo funciona, digamos, las distintas acciones que nos imponen. Entonces, les pido, por favor, hagan nuevamente el registro de asistencia y comenzamos y terminamos nuestra clase, ¿vale? Por favor, para que digan su nombre y deja grabación de... Luis Valencia, profe. Cristian Córdoba. Gracias. Juliana Portillo, gracias. Nicolás González. Santiago Rivera. Andrés Ramírez, gracias. Gabriela Guerrero. Gracias, contar, profe, gracias. Kevin Rincón, profe, gracias. Gabriela. David Zamora, profe, gracias. Gracias por la mora presente, profe. Profe, el Mora tiene sueño. Carlos Becerra, profe. Gracias. Ya saben, ¿no? Que se pone a molestar, ahí queda grabado para las décimas finales. Profe, ¿me regala su telescopio? María Fernanda. Chistoso, chistoso. Chao, Darío. Profe, el regálele comida. Gracias. Tatiana Carvajal. Bueno, que estén Gracias. muy bien, que descansen esta Semana Santa, si sean encerrados. Gracias, profe. Vamos a tomar energías para seguir descansando. Que esté bien igualmente. Listo, Luis. Cállate, Kevin. Bueno, que esté muy bien. Recuerden, estoy atento de pronto al correo, al WhatsApp, en caso de alguna duda frente a los trabajos. Que estén muy bien. Pasen buena tarde. Profe, no se olvide de la película. Sí, no se preocupe, la voy a buscar para que podamos hacer algo por este estilo. ¿Listo? Eso estoy, mejor dicho, estoy buscándola. Para la que más nos ayude para asumir estos temas. Gracias, gracias. Bueno, que estén muy bien.
Héctor, ¿me puedes escuchar? Ticor, Ticor, Héctor, Héctor, que puedes pagar por Supergiro rápido, men, por Supergiros.